¿Dale, se quedó? ¿Cuál está buenísimo? ¿Estás jugando con mi primo, no? Sí, puede entrar a mi cuenta. ¿Cuánto de prueba tenés? En jugar no es va puro 50, 80, me sale 110, me sale igual, no sale. Lo peor y todo. Tenía 30.000. Yo llevé el 1100. Pero te digo mucha plata. Estás jugando uno legal. Bien. Entonces, siguiendo donde quedamos. Entonces, como decía, el Internet, la información está llena de información falsa. Entonces, tengo que verificar que la información que yo voy a usar tenga cierto grado de validez. Y lo primero para eso son buscar páginas que ya gozan de cierto valor o de credibilidad, ¿no? Y como les decía, eso lo podemos encontrar con el Google académico u otros que ya tienen fama de darme buena información. La Wikipedia, si bien es un buen lugar para encontrar información, todavía tiene el problema de que podemos encontrar información falsa, y eso se debe a que las personas que escriben en la Wikipedia no siempre son personas del área correspondiente. Significa que de repente un ingeniero puede hacer una publicación sobre salud, ¿ya? Y por lo tanto no seguirá lo que nosotros conocemos como correcto en salud. Sin embargo, esa información puede estar bien hecha, ¿ya? Generalmente Wikipedia busca validar la información a través de la opinión de otros autores, pero no te garantiza que esos autores tengan validez científica. Por eso, si bien sirve para encontrar información, no siempre es válida. ¿Ya? Otro dato importante es que cuando nosotros encontremos una página donde quiero sacar información, para por lo menos ver que tiene cierto grado de validez o credibilidad, tengo que buscar las siguientes cosas. Primero, debe tener un autor. ¿Ya? Y eso es importantísimo. Si usted se encuentra en una página donde en ningún lado dice quién escribió ese artículo, probablemente no tenga validez, o sea, mentira. Entonces, tienen que ustedes ver si el artículo tiene un autor, pero debe ser el autor del artículo, no de la página, porque también así engañan a veces y te ponen un autor de página, ¿no? Que es el que simplemente acomoda las cosas y no es el autor del texto que está ahí escrito. ¿Ya? El otro dato que uno debe buscar es las referencias. Generalmente suelen estar al final del artículo y hay que verificar que ahí abajo haya esas referencias, o sea, decir de dónde está sacando la información el autor del artículo. Y tratar nosotros de verificar unas cuantas de estas fuentes. Significa, si te están mandando otras páginas o libros, tratar de ver si él está usando esto o simplemente lo está poniendo para darle validez. ¿Ya? También suelen hacer
que a veces te manda a otra página, y esa página a otra página, y esa otra, y luego esta te manda a la primera. En otras palabras, entre ellas se están dando validez, ¿no? Para engañarnos, aun cuando no es cierta esa información. ¿Ya? Entonces, en Internet, como les digo, la información puede ser falsa y debemos tener en cuenta esos aspectos para que mis datos científicos tengan cierto valor de validez. Los otros datos que tengo que buscar son los datos históricos, que se refiere más que todo a fechas. Fechas que estén en relación al contexto que estoy investigando. ¿Ya? Por ejemplo, si en ese barrio, como decía rato, me dijeron que habían aumentado las diarreas, entonces yo trataré de buscar información histórica en cuanto a ese barrio. De repente, cuándo se fundó el barrio, su primer posta, ¿ya? Desde cuándo tienen agua, qué tipo de agua, ¿no? Y dependiendo de eso, buscar desde cuándo le pusieron agua potable o no, ¿no? Bueno, y así. O sea, fechas, ¿ya? Que estén en relación a lo que estoy tratando de investigar, ¿ya? Esa información la puedo sacar también de diferentes lugares. Aquí les he puesto las fuentes que pudiesen darnos algo de información. Las hemerotecas son como bibliotecas, pero de periódicos. Aquí en Santa Cruz lo encontramos en la Biblioteca Central, ahí en la Plaza del Niño. Hay archivos centrales que tienen las alcaldías, que aquí queda en el barrio. Siempre me olvido de este barrio. Bueno, es el barrio que queda al lado del barrio Copper. A ver, ¿qué barrio es? Bueno, ya me voy a acordar. Es el barrio que queda entre el segundo y tercer anillo y entre la carretera Antigua Cochabamba y la Piraí. Eso, ese barrio. No me acuerdo de su nombre. Bueno, pero ahí queda. En cualquier libro de historia, muchos libros, principalmente si son historia local. Historiadores, hay personas que se dedican como profesión y otros por hobby a recolectar información sobre el lugar donde viven, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, Alcides Pareja, famoso historiador, que se dedicó a recolectar datos sobre Santa Cruz. Podemos buscar sus libros de historia. Televisoras y radioemisoras, ellos siempre guardan información histórica para sus artículos en futuro. ¿Ya? Entonces, podemos buscar otros lugares, pero obviamente no son los únicos lugares. Podemos ir, por ejemplo, a la directiva del barrio, la junta vecinal, y ellos te pueden dar también datos históricos, o de repente las personas mayores de la zona que te pueden dar fechas o datos similares. ¿Ya? Otro serían los datos audiovisuales, que se refiere a imágenes, videos, fotos, pinturas, audios, ¿no? Todo lo que yo pueda recolectar que sean imagen o sonido. Ya, estos datos puedo buscarlos de instituciones, por ejemplo, si estoy en una posta, ya, y voy a trabajar con el barrio, entonces pudiese en la misma posta de repente encontrar imágenes que ellos han sacado o producido o que les han llegado. También puedo ir a preguntar a la gente del barrio que me pueda proporcionar imágenes como fotos y otras publicaciones. ¿Ya? Pero también yo mismo puedo sacar esta información, ¿no? O sea, yo mismo puedo sacar fotos y otras cosas. De repente, como decía ayer, en ese barrio que estamos usando de ejemplo, aumentaron las diarreas y alguien me había dicho que eso era porque el agua estaba contaminada, y el agua estaba contaminada porque había un basural al lado de la fuente de donde se sacaba agua. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Y sacarle una foto a ese basural al lado de la fuente, ¿no? Para demostrar que ese problema existe. ¿Ya? Entonces,
yo puedo también juntar esta información ya con mi cámara. Y por último, los datos laboratoriales, que son datos que se procesan en laboratorios, pero aquí lo que hay que aclarar es que no siempre son laboratorios clínicos. Pueden ser laboratorios de diferentes cosas, como están viendo, laboratorios de agua, de alimentos, de suelo, visuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso que estoy dando de ejemplo de que en ese barrio aumentaron las diarreas, puedo usar datos de un laboratorio clínico que me pueden decir qué agente patógeno está produciendo la diarrea. También puedo llevar muestras de agua a laboratorios de agua, como el que queda en la Gabriel o Zaguapac, para que ellos me digan si hay un contaminante en el agua y así, etcétera. No siempre lo van a hacer porque mucho depende de lo que estoy investigando. Ya, por ejemplo, si les decía rato, en una farmacia, el problema es que no hay muchos clientes, ¿qué voy a llevar a un laboratorio? Nada. Entonces, no me interesa ese dato. ¿Ya? Bien, entonces, esos son los tipos de datos que yo tengo que buscar. No se olviden, estadísticos, científicos, históricos, audiovisuales y laboratoriales. Pero lo que tiene que quedar bien claro, que en esta búsqueda no siempre encuentro todo. Puede que haya encontrado buena cantidad de datos estadísticos y datos científicos, pero no encuentro nada de datos históricos. No importa, simplemente es una búsqueda y me sirve todo lo que yo pueda encontrar. ¿Ya? Entonces, su proyecto, por ejemplo, lo que van a hacer la tarea, el diagnóstico de situación, tienen que ponerme unas entrevistas, cuando yo ver los que ya han descargado el modelo para presentar la tarea. Ya ahí le he puesto entrevista 1, 2, 3, ya le he puesto, creo, hasta 10. Usted puede hacer la cantidad que quiera. Personalmente es como una referencia. ¿Ya? Y han visto que le he puesto también hay datos estadísticos, entonces también lo que se pueda conseguir. Nos va a exigir obviamente que me hagan un trabajo gigante, ¿no? Es algo sencillo. Puede que encuentren 1 o 2 de una cosa, otro 2 de otra cosa, sí. Lo que encuentren. Y como ahorita estamos en cuarentena y no pueden salir, lo que encuentren en internet. ¿Ya? Bueno, eso sería la recolección de datos. ¿Ya? Es la primera parte, la más larguita, pero es también la más importante. La siguiente parte es la tabulación de esos datos. Ya lo que voy a hacer acá es esos datos que he ido recolectando, tanto las entrevistas, con los datos objetivos, todo lo que fui encontrando, los voy ordenando. Eso simplemente es la tabulación, ordenar esos datos. Para ordenar esos datos, simplemente les voy poniendo números a cada dato que voy consiguiendo. En el caso del trabajo que ustedes van a hacer, eso simplemente es que en la hoja donde van a subir los datos, es lo que les he dado para que descarguen, simplemente consiste en ponerle número a cada dato que ustedes están obteniendo, ¿no? Un número, ¿ya? Para que todos los datos tengan una referencia numérica para que me sea fácil encontrarlo. Una vez que yo ya los he numerado, voy a armar unas fichitas, ya que simplemente son hacer recortecitos en cuadraditos de papel, pero también lo pueden hacer en la hoja de Word que les he puesto. Y esas fichas deben tener 3 tipos de datos. ¿Ya? El nombre del documento, el número que le hemos asignado, por eso había que poner números, y la fecha cuando se obtuvo esa información. ¿Ya? Estas fichitas simplemente son para que cuando yo tengo muchos datos, me ayuden a ordenarlos y así yo pueda buscarlos con más facilidad. Si yo tengo pocos, de repente no necesito hacer estas fichas. ¿Ya? Y obviamente, una vez que las armé, las ordeno.
No simplemente ponerlas por orden alfabético, por orden de fecha o por número, como ustedes lo vean más práctico. ¿Ya? Entonces, este paso simplemente es ordenar. Pueden hacerlo pero de la manera que les he dicho, pero pueden también usar otras técnicas, como usar un índice o hacerlo en un Excel, ¿no? Como ustedes lo vean más fácil. La cosa es que los ordene, nada más. Luego viene el análisis, ya que el análisis es algo que ustedes lo hacen en su mente. ¿Ya? Un análisis consiste en comparar datos. Eso significa que todos esos datos que ustedes han recolectado tienen que empezar a analizarlos en su mente y ver que están conectados. Para eso, pueden usar herramientas como las herramientas que se llaman mapas mentales. Estas herramientas llamadas mapas mentales las van a encontrar en internet para descargar a la computadora y también ahí en los teléfonos, ahí en el Play Store, les pongan mapa mental y les va a descargar. Los mapas mentales son herramientas como la que están viendo en la pizarra, son simplemente eso. Ya te dan una opción para escribir así en un cuadradito y te permite conectar, como han visto que yo conecto acá con otro, y como ven, miren, yo lo muevo a cualquier lugar y no pierde la conexión con la flechita esa que le he puesto. Los mapas mentales sirven para eso, para que yo ponga, por ejemplo, un dato que yo pillé, por ejemplo, que hace rato aumentaron las diarreas, y otro dato que yo pillé, agua contaminada, y entonces los conecto, y así eso me ayuda a que mi mente vaya procesando la información y pueda darme cuenta de qué cosas están conectadas y así luego poder dar una conclusión. ¿Ya? Este mapa mental, ya podemos hacerlo como nosotros queramos, no hay una regla, eso depende de cómo su mente piensa. No siempre va a ser en computadora o en teléfono, pueden hacerlo también en un papel. ¿No? En un papel agarran, escriben un lado, le hacen una flechita, por otro lado otra flechita, 2, 3 papeles, no sé, como ustedes lo vean más práctico. ¿Ya? Entonces, no necesariamente es algo computarizado. Incluso cuando de repente son pocos datos, de repente ni siquiera necesito escribirlo porque en mi mente puedo procesar esa información y tenerla en mi mente de tal manera que ya puedo dar una conclusión. Entonces, el análisis, fíjense, es un proceso mental para comparar los datos. O sea, lo que ustedes hacen en su mente para poder identificar cómo está conectado todo lo que han investigado. Una vez que su mente haya hecho este trabajo, este análisis, que pueden haber hecho como un mapa mental o simplemente en su mente, van a hacer la conclusión, que la conclusión no es nada más que el relato de los hallazgos. O sea, la conclusión, ustedes van a decir, ya, encontré tal cosa, ¿no? Por ejemplo, la conclusión, pueden decir ustedes, ya en ese barrio, durante mi proceso de recolección de datos, las personas me comentaron que habían aumentado los casos de diarrea y habiendo recolectado datos objetivos, encontré que estadísticamente las diarreas aumentaron y esta es relación a un basural que se creó en tal fecha al lado del pozo de agua y por lo tanto ese es el problema de este barrio. Listo. Esa sería su conclusión. Ustedes van a relatar lo que han pillado conectando las cosas y así ustedes identifican el problema. De tal manera que en su conclusión tendrán que estar los problemas o el problema que ustedes identificaron. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí concluye el diagnóstico de situación.
Entonces, como han visto, las etapas del diagnóstico son recolección de datos, tabulación de los datos, análisis de los datos y conclusión. Son 4 cosas. La más larga es la recolección, que es donde saco información de aquí, de allá, de por allá. La tabulación es ordenarlos para que me sea fácil buscarlos. ¿Ya? El análisis es cuando ustedes mentalmente comparan estos datos. Y conclusión es reportar lo que han pillado. Que ahí estarían los problemas que ustedes van a usar para armar su proyecto. ¿Ya? Bien. Entonces, es así lo que van a hacer. A ver, la tarea puede hacer la mano. Bueno, ya saben, o sea, el que puede usar computadora la hace, lo escribe ahí y lo sube. Y el que no, y que está con cuaderno, lo escribe en el cuaderno, le saca foto y lo sube. Si no les he estado exigiendo que me hagan a mano o en computadora. Eso depende de los recursos que ustedes están teniendo ahorita, ¿no? Si no estuviésemos en cuarentena, les haya exigido que lo hagan todo en computadora, pero sabemos cómo estamos, entonces pueden hacerlo como han estado haciendo en la anterior materia, en un cuaderno, le sacan la foto y me lo suben, pero siempre y cuando, obviamente, se pueda leer, ¿no? O sea, con buena letra y que la foto sea clara, ¿ya? Así que no se preocupen cómo lo hacen, la cosa es que lo hagan. En cuanto me parece mucho el proyecto para 20 puntos, les he pedido un proyecto pequeño, no estoy pidiendo un proyecto para toda la ciudad de Santa Cruz, ¿ya? Así que tranquilamente lo pueden hacer y tampoco se puede asignar más puntaje, ¿no? Para un trabajo práctico, ¿ya? Entonces, tiene ese valor. Por eso les he aclarado el día de ayer que no quiero que estén investigando cosas grandes, porque no necesito yo un trabajo grande. Simplemente necesito ver que ustedes han entendido lo que se ha explicado y que están haciendo eso en el proyecto. Por lo tanto, puede ser algo pequeño, ¿ya? Y lo pueden hacer tranquilamente en el tiempo que estamos haciendo. Por ejemplo, las entrevistas ya pueden haberlo hecho hoy día, ayer, si es que ya prestaron atención, ¿ya? Y tenerlo ya listo. Pueden hacerlo en su propia familia, por WhatsApp, en el grupo, como ustedes quieran, ¿ya? No necesariamente también van a salir a la calle, ya les he dicho que no necesito que hagan eso. La cosa es que tengan la información ahí y estoy viendo que están haciendo los pasos que les estoy enseñando. Nada más, es eso, ¿ya? La pizarra ya está, la publiqué hace 1 hora. Así que lo pueden entrar a mirar. Ahí está la pizarra. Está todo completo ahí. ¿Ya? Y en unos momentos va a subir la foto de la pizarra para que puedan ver los que no puedan usar el enlace. ¿Ya? Porque hay personas que no pueden usar el enlace. ¿Ya? Entonces lo va a subir para que también puedan descargarlo y puedan mirar ahí. ¿Ya? Ahí en la pizarra están los pasos. Y en el Classroom ya les he compartido ya el formato de lo que tienen que presentar en la tarea. También ya les he publicado el lugar donde van a subir el trabajo práctico. ¿Ya? A ver. Allá. El cuestionario también está disponible. ¿Ya? Lo de la tarea que les decía, recién se va a publicar en unos minutos. O sea, ya lo he hecho, pero recién se va a publicar. ¿Ya? La pizarra, ahorita lo voy a cambiar, creo que lo publiqué en otro grupo, así que lo voy a modificar ahorita. Ahorita estoy dando cuenta de ese problema. Ya. Claro, el proyecto me lo pueden ir subiendo los borradores, como les decía, para que yo les diga está bien, está mal, corrija esto.
¿ya? Y cuando yo ya les diga, está perfecto, ya lo pueden hacer como limpio, me lo suben, ¿ya? Eso ya depende cómo ustedes quieran trabajar y cómo también ustedes se sientan en su seguridad de si está bien o está mal. Pues ustedes sienten que están haciéndolo bien, no hay problema. Igual, cuando yo lo vea, les diré que puede estar mal para que lo corrijan, ¿ya? Sí, los dos archivos. El primer archivo es el diagnóstico, que es lo que hemos visto hasta ahorita, y el segundo es el proyecto en sí, que ese les voy a enseñar a hacer, yo creo que en unos minutos empezamos a hacer eso y mañana más para ir completando sobre lo que es las partes de un proyecto, ¿ya? Pero los dos, incluso ustedes pueden descargar eso y sobre eso mismo escribir, porque tiene esa opción de que puedan modificar. Entonces, ustedes quieren, lo pueden descargar, ahí aprovechan, lo escriben y van poniendo ahí, ¿no? Y si lo van a hacer a mano, usan eso de referencia para hacerlo a mano, no hay ningún problema. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Doctor, ¿y a dónde se lo podemos ir enviando lo que vayamos haciendo? Al mismo ¿Aquí lugar. al Classroom? Sí, al Classroom. Todo es Classroom. No me manden nada al WhatsApp. El WhatsApp se pierde. Ya, entonces, ahí fíjense, en el Classroom voy a publicar un lugar que va a decir trabajo práctico. Entonces, pueden entrar ahí y ahí pueden subirlo. Ya, hay una opción ahí para que ustedes suban. Y ahí suben, pero le van a poner borrador para que yo sepa que eso es solamente para revisión. ¿Ya? Entonces, sí, yo sé que es un borrador solamente y ahí les voy a decir que está mal, que está bien, nada más. ¿Ya? ¿Listo? No entiendo tu pregunta, Katia. Dice descargar, se refiere a las clases. No sé a qué te estás refiriendo. Si quieres usar audio para preguntarme, para que te entienda. Porque descargar las clases, los videos están siempre disponibles. Ahora, Sí, si te, me basaba a eso, profe, a lo que hizo mi compañera la pregunta sobre descargar. los Me dos preguntó, archivos ¿no? están ahí Eso sí. en el Classroom. Ah, ya, sobre eso. Ya, sí, fíjense, ahí dice, en este enlace pueden descargar los formatos de los dos documentos que pueden realizar como tarea. Y hay un enlace para que ustedes puedan entrar ahí y descargar el formato con el que van a trabajar. ¿Y hasta qué fecha tuviéramos Les dije hasta el miércoles de la otra semana. el proyecto? Sí, todo. ¿Ya? Pero ustedes ya pueden ir subiendo. No, conforme vamos avanzando, ustedes pueden ir modificando y pueden ir subiéndolo para decir, para que yo lo vea y les diga está bien, está mal. Ya no esperen hasta el último para recién hacerlo, porque obviamente se les va a hacer mucho. Tienen que ir avanzando conforme yo voy avanzando. Por ejemplo, ya terminé diagnóstico hasta acá y eso ya pueden hacerlo y subirlo, no hay ningún problema. Si es que yo veo que su borrador está perfecto, directamente los califico, no necesito, no les voy a pedir que me lo hagan de nuevo en limpio. La cosa es que sigan todo lo que les estoy pidiendo, nada más. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Todo lo que está en la pizarra. ¿Cómo? Perdón. ¿Hablo yo o hablas tú? Ah, habla. Hola vos, Katia. Ya. Todo lo que está en la pizarra, por ejemplo, comparar los datos. Ya uno va
realizándolo, Sí. como si fuera cada pregunta con respuesta. Claro, claro. Está ahí. Ya. Ustedes, Yo tengo una experiencia lo que les se publica, ahí van a ver, Ajá. está esto mismo. Dice lo mismo. Va a haber una etapa que dice recolección de datos subjetivos y le he puesto entrevistas, por ejemplo. Le he puesto recolección de datos subjetivos y ahí está datos estadísticos. O sea, está para que ustedes simplemente vayan llenando. Desglosado. Ya, Está sí, desglosado, ya. es lo mismo, solamente que aquí les he explicado cómo lo tienen que hacer. Y en el formato ya está claro que tienen que ir rellenando. Yo he hecho Ay. un proyecto sobre un restaurante. Uy, he tenido que ir al restaurante, he tenido que mirar cuántas ollas y qué hacían. Me costó bastante, por eso es que le estaba en Claro, duda, ¿no? por eso es que yo les digo, no quiero un proyecto real, sino algo sencillo. Porque obviamente cuando ustedes apliquen esto en la realidad, tendrán que hacerlo grande, obviamente. Pero aquí simplemente lo que yo quiero es que ustedes aprendan cómo se hace, los pasos. Así que si hacen algo chiquito, igual sirve. La cosa es que hayan entendido. Porque si usted la ha entendido en esto, aplicarlo en grande es lo mismo, solamente que más trabajo, obviamente. ¿No? Es. Ok. Eso. Bueno, entonces hablaremos ya de cómo es el proyecto. No se olviden que hay que separar lo que es diagnóstico, que es lo que hemos visto hasta ahorita, y el proyecto, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Todo lo O que sea haya... que ¿Sí? todo lo que es la parte del diagnóstico es como si fuera un antecedente de lo que va a ser el proyecto. O sea, Exactamente. Vendría la carátula, los antecedentes y luego el proyecto. No, el diagnóstico ¿Algo así? no necesita tener O carátulas. No, el proyecto sí. Ay, ya. ¿Ya? El diagnóstico es como tu investigación previa antes de hacer las cosas, ¿no? Eso no se presenta. Por ejemplo, cuando vos vayas a trabajar sobre un proyecto y lo quieras presentar para que te aprueben, te den recursos, lo que sea, no presentas el diagnóstico, presentas el proyecto. El diagnóstico es tu herramienta tuya para poder recolectar datos y poder dar validez a tu proyecto. ¿Ya? No, no es el proyecto, es antes del proyecto. Y es una herramienta tuya, no se la presentas a nadie. Yo aquí obviamente le estoy pidiendo que me lo presenten porque tengo que ver si lo han hecho bien o mal, ¿no? Pero cuando ustedes hagan un proyecto, la parte del diagnóstico no se presenta. Ya se colocan datos que sacaste el diagnóstico, pero el diagnóstico no lo vas a presentar. ¿Ya? Ah, ya está bien. Sí, todo lo que expliqué hoy está en diagnóstico. Ya es el diagnóstico. Entonces, esa era la primera etapa, el diagnóstico. El siguiente es la elaboración en sí del documento o del proyecto en sí, ¿ya? Que es el que interesa trabajar. Pero para poder hacer como decía hace rato, necesito primero mi diagnóstico, porque toda la información que yo necesito para trabajar sobre este documento, lo voy a sacar del diagnóstico. ¿Ya? Por eso es muy importante que el diagnóstico sea bien hecho. Bien, entonces, el proyecto tiene las siguientes partes. El primero, introducción. ¿Ya? En la introducción voy a colocar, como están viendo, 3 cositas. Un resumen, una justificación y una reseña histórica. ¿Ya? Ahora, todo esto en el documento va a ir al principio, ¿no? Pero es lo último que se elabora, ¿ya? O sea, cuando ustedes vayan a hacer un proyecto, lo primero que van a hacer es el siguiente objetivo, ¿no? Pero cuando ya terminen de hacer todos los pasos que vamos a ver, recién armo mi introducción, que será lo que va a ir en el documento al principio, pero es lo último que yo armo, ya que para poder armar la introducción
necesito conocer a detalle todo lo que yo he puesto en el proyecto. ¿Ya? No puedo hacer una introducción sin conocer primero lo que yo he ido armando en el proyecto. ¿Ya? Entonces, es importante que lo entiendan. ¿Ya? O sea, va al principio, pero es lo último que elaboro, si ustedes quieren, para poder poner el proyecto. Entonces, ¿qué debe tener? Un resumen, obviamente, de todo el proyecto, una explicación rápida de lo que consiste en lo que yo puse en el proyecto, una justificación, y aquí en la justificación ustedes van a poner por qué es importante ese proyecto. Y para eso pueden usar como antecedentes, como decía su compañera hace ratito, todo lo que pillaron en el diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo, pueden poner, pongámosle el mismo ejemplo que les puse de que en ese barrio encontré diarreas, yo puedo poner que hacer un proyecto para disminuir las diarreas en el barrio es muy importante porque es la primera causa de mortalidad infantil, ¿ya? Al hacer eso, justifico la importancia de este proyecto y estoy usando como antecedente el hecho de que es lo que más mata a los niños y eso lo obtuve en los datos científicos cuando hice mi diagnóstico. ¿Ya? Y una reseña histórica es un relato histórico del contexto, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, el barrio de La Chacarilla se fundó en tal fecha, su primer PUS trató en tal fecha, los casos de diarrea empezaron a aumentar en tal fecha, en relación a que se creó en esa fecha un basurero, algo así, ¿no? Entonces, es un relato, pero cuando habla de reseña histórica, es un relato con fechas, por eso es reseña histórica, ¿ya? Poniendo la cronología de cómo fueron pasando las cosas, ¿ya? Ahora, el orden de estos tres no necesariamente tiene que ser en ese orden que yo le he puesto ahí. Ustedes pueden poner de repente primero la justificación o primero la reseña, así, ¿no? Eso dependiendo también de la estética del documento, ya que tienen que tener en cuenta que la introducción es tal vez la parte que más va a llamar la atención a los lectores y por lo tanto no solamente tengo que preocuparme de que su contenido tenga validez, sino de que también sea atractivo a la lectura y estético desde el punto visual, ya que dependiendo de lo que yo ponga en la introducción, las otras personas le darán importancia a mi proyecto o no le darán importancia. ¿Ya? Bueno, como está acabando el tiempo, ya continuamos mañana sobre esto, mientras ustedes van leyendo. Ya pueden ir armando su diagnóstico y súbanlo ahí donde voy a publicar, donde diga tarea. Y no se olviden de ponerle borrador si ustedes quieren que yo lo revise como borrador. ¿Ya? Y si yo veo que está bien, de una vez los valido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Tenemos un minuto todavía. ¿Preguntas? Bueno. O ya se fueron a tomar su desayuno. ¿O está todo claro? Ahora sí ya está todo claro porque ayer me había chipado con los enlaces que había enviado sobre la introducción y todo. Yo decía, pero aquí no sale nada de lo que nos ha explicado ayer. Y ahí me estaba confundiendo ya. Sí, es que es por pasos, si te das cuenta, ¿no? Entonces, Sí, ya. en el transcurso de la materia ya van a ir aprendiendo cada cosa cómo se va haciendo. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Ya no se olviden de responder el cuestionario que dejé anoche. Ya más tarde voy a dejar otro. Ya vayan ya llenando para que también eso lo vaya validando. ¿Ya? Se cuidan, nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana.